Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Esta es nuestra escuela Antioquía. No sé qué número vamos, eh, pero 15, ¿eh? 15. Esta es la clase número 15. Bien, amén. Gracias, pastor. Hemos venido recorriendo las dispensaciones y hoy comenzaremos a hablar sobre la dispensación del milenio, del reino milenial. Cuando uno busca información o lee acerca, o más bien lee la Biblia para tratar de entender qué va a pasar en el reino milenial, te parece que no hay mucha información. Pareciera que no, que la Biblia declara llanamente que el Señor reinará por 1000 años y reinarán no solamente el Señor, sino los que reinarán con Él. Y eso es todo, y que al final de los 1000 años vendrá, el diablo será soltado y de la prisión del abismo donde estará y saldrá a engañar a las naciones y entonces revelará un ejército contra el Señor que estará reinando y luego ese ejército será destruido, el diablo echado al lago de fuego y se termina todo porque hay un juicio final. Después del juicio final, cielos nuevos, nueva tierra y todo lo demás. Pareciera que eso es todo lo que tenemos sobre el milenio. Pero vamos a ver en la escritura una cantidad impresionante de información acerca del reino milenial. El reino milenial es la séptima dispensación de, de Dios estableciendo tiempos para los hombres. Dios estableció que la historia humana, desde Adán hasta el juicio final, fuera dividida en etapas muy marcadas. A estas etapas le llamamos dispensaciones. Y estas dispensaciones, desde Adán hasta el juicio final, son 7. Y después del juicio final, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, hará descender sobre la tierra nueva, la nueva Jerusalén, y comenzará la octava y última y eterna dispensación. Las 7 dispensaciones, ¿no es cierto? A ver si repasamos los nombres. La dispensación de la inocencia, cuando el hombre todavía no había pecado en Edén. La dispensación de la conciencia, luego que el hombre peca y es echado del jardín del Edén, esa dispensación va hasta el diluvio. Termina el diluvio y Dios comienza una nueva dispensación que llamamos del gobierno humano. Le habla a Noé, le da promesas a Noé y empieza la tercera dispensación del gobierno humano. Mientras que esa dispensación del gobierno humano está sucediendo, Dios establece una nueva dispensación con Abraham e inicia la dispensación de la promesa, a la cual se refiere muchas veces el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, principalmente las cartas apostólicas. Con Abraham entonces empieza la cuarta dispensación. La quinta dispensación viene en el Sinaí, cuando Dios saca a Israel de Egipto. Recuerden que Abraham, después Isaac, Jacob, José y toda la historia, y después por 400 años en Egipto. Y entonces empieza la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley que Dios dio a Moisés en Egipto para el pueblo de Israel. Termina esa dispensación de la ley y comienza la dispensación de la gracia. La dispensación de la ley termina en el Calvario, en la cruz. Y en la resurrección, 3 días después, comienza la dispensación de la gracia, en la cual estamos. Estamos actualmente en la sexta dispensación. Hoy vamos a empezar a hablar de la séptima dispensación, que es la que viene, la dispensación del milenio. Eso está referido, el tiempo
de esta dispensación, los años que va a durar esta dispensación, están establecidos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Capítulo 20. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así es que en este pasaje se habla de 1000 años que el diablo va a estar atado y 1000 años que los que son de Cristo, ¿no es cierto? Los que resucitarán acá, Israel también, 1000 años de reinado del Señor sobre la tierra. Ahora, coinciden estos 1000 años en que el diablo está atado y los 1000 años del reinado milenial ocurren en el mismo tiempo. Mientras que está ocurriendo el reinado milenial acá, Satanás está cautivo en una gran prisión del inframundo que se llama el abismo. Esto es a modo general el asunto del tiempo del reinado de Jesús. Pensemos que hoy estamos en el año 2024, 21 de junio, comenzando el invierno 2024, y que el Señor puede venir inminentemente, en cualquier momento. ¿Podría venir esta noche, Señor? ¿Sí? ¿O en 10 años? ¿O en 5? Puede venir en cualquier momento. No hay una fecha, nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. Así que cualquiera que te dé fechas está presumiendo, haciendo una presunción. Tú no puedes fiarte de nadie que te dé fecha de la venida del Señor. Ustedes se acuerdan, el año 2012, cuando todos decían que ese año 2012 se acababa el mundo por los mayas, por el calendario de los mayas, incluso se hicieron películas de 2012, que algo terrible iba a pasar, no pasó nada. Todas las, todas las fechas que se han dado hasta hoy, así perentorias, en cuanto a que Jesús vendría, no se cumplieron. Así es que todo el que te dé una fecha, el que diga que hay una fecha, está presumiendo. No es una revelación bíblica. Dios no ha dicho nada. Y todos los que dijeron fechas, todos se equivocaron. No hay uno que le acertó. Entonces, Cristo viene, nadie sabe cuándo, como ladrón en la noche. Y cuando el Señor dijo como ladrón en la noche es porque el ladrón no te avisa. Imagínate si te avisara. A las 2:36 de la mañana estaré en tu casa para robar tus cosas. ¿Verdad? Te vas a preparar, pero no te avisa, el ladrón no te avisa. Y así, usando esa figura, la figura del ladrón que no avisa, el Señor habló de su venida. Ahora miren, la venida del Señor tiene dos partes, separadas por 7 años. La primera parte es la que nadie sabe, no la segunda. ¿Por qué? Porque la primera parte es el arrebatamiento de la iglesia y puede ser en cualquier momento.
en cualquier momento, el arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando. De pronto van a desaparecer de acá de la tierra millones de personas que son la iglesia del Señor y habrán resucitado millones de personas que por estos 2000 años de la vida de la iglesia han servido a Cristo, van a resucitar y van a subir con el Señor. Y los que estemos, si es que estamos cuando el Señor venga a arrebatar la iglesia, los que estemos vivos, seremos transformados. Esta es la revelación bíblica. Y entonces hay resurrección de los muertos en Cristo y transformación de los que estén vivos. Por lo tanto, tú o vas a ser resucitado o vas a ser transformado. Tienes dos opciones, ¿cierto? Y eso de acuerdo al estado de vida humana en que estés. El Señor viene por nosotros, el esposo viene por su esposa, el Señor viene por ti, por ti. Amén. Di conmigo así, el Señor viene por mí, el Señor viene por mí. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Amén. Te viene a buscar, nos viene a buscar. Viene en plan de rescate. Él llama a esto arrebatamiento. ¿Sabes qué es arrebatar? Es tomar violentamente. Por lo tanto, no hay como una levitación que vamos a ir subiendo despacito para arriba al cielo, ¿no? Sí, así. Y todos nos van a ver y decir, chao María, acuérdate de mí, ¿no? Nada, será violento, violento, violento. Eh, Desaparecerás de aquí de la tierra y aparecerás delante del Señor. Entonces, una vez que ocurre el arrebatamiento, que es el próximo evento profético escatológico, pasan 7 años de tribulación. La tribulación, vamos a hablar eso en próximas escuelas, acerca de los eventos, escatología. Pero la gran tribulación está dividida en 7 años, 3 años y medio de relativa paz en el mundo, y luego a los 3 años y medio se revela o se manifiesta o se declara el anticristo tal como él es. Y entonces comienza la parte dura, terrible, terrible, terrible de la gran tribulación, con un anticristo violento, posesivo, tirano, un falso profeta que es exactamente igual, que hace marcar a la gente con el 666 y todo eso. Bien, y castigos del cielo, lo que está escrito en Apocalipsis, los sellos, los 7 sellos, recuerdan, ustedes han leído las 7 copas de la ira, ¿no es cierto? Las 7 trompetas, los 3 ayes. Todo eso va a ocurrir en esos 3 años y medio de gran tribulación. Entonces viene Cristo, arrebatamiento, ¿no? Lleva a su iglesia. Pasan 7 años de tribulación y a los 7 años el Señor desciende con nosotros, su iglesia, para gobernar este mundo. Y entonces destruye el poder del anticristo, el gobierno del anticristo. El anticristo y el falso profeta son echados vivos en el lago de fuego. Y entonces ocurren muchos eventos. En final, cuando Cristo viene, ocurren muchas cosas que vamos a ver hoy día. Y comienza la gran, el milenio. Termina la gran tribulación y comienza el reinado del milenio, el reinado de Cristo. Es un poco el calendario. Muy bien. Ahora, cuando Cristo desciende, dije que hay dos aspectos de la venida del Señor, dos tiempos. El primero es secreto. Cristo viene secretamente. Y a esto la Biblia le llama el arrebatamiento. El arrebatamiento. Jesús lo declaró así, dijo en capítulo 14 de San Juan, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si me fuere
y os prepararé lugar, vendré a vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Bien, entonces el Señor declaró, profetizó eso que Él hará. Nos viene a buscar para llevarnos donde Él está. Allí arriba, en el cielo, en estos 7 años, van a ocurrir dos grandes eventos. El primero es llamado el Tribunal de Cristo. En ese Tribunal de Cristo, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que ha hecho. Seremos juzgados. Escucha, seremos juzgados, pero no para determinar si somos salvos o no somos salvos. Esto es diferente a lo que tú ves en el juicio final, que se abrieron los libros y los hombres fueron juzgados por las cosas que estaban en los libros, ¿verdad? Y entonces los que estaban inscritos en el libro de la vida son salvos y los demás son echados al lago de fuego. Así que el juicio final es para juzgar salvación o perdición. Ese es el juicio final en el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero este tribunal de Cristo es un juicio para determinar si habrá o no habrá recompensas, si tendremos o no tendremos recompensas de nuestra labor. Todos los que seremos arrebatados, todos somos salvos, por eso somos arrebatados. Nadie será arrebatado sin ser salvo. Así que solo los salvos, solo los que son de Cristo son arrebatados, pero allí en el cielo hay un juicio, hay un tribunal. Y en ese tribunal, la obra que tú hayas hecho para el Señor, tu obra, va a ser puesta sobre un altar con fuego. Y el fuego va a probar la validez de esa obra. Si esa obra se quema, no queda nada de tu obra o de mi obra, seguimos siendo salvos, pero sin recompensa, sin galardón. Pero si esa obra que se hizo, que hice o que hiciste, pasa el fuego y queda lo que quede de esa obra, lo que el fuego no consuma, de eso seremos recompensados. Por eso dice el apóstol Pablo, alguno edifica con madera, paja, heno. Igual se ve bonito, pero otros con oro, ¿verdad? Plata y metales que el fuego no destruye. Es un juego de juicio, de valoración de lo que hacemos. Entonces, no solamente es importante nuestra salvación, que sí lo es, pero también es importante nuestra recompensa, porque en el cielo, aunque todos somos hermanos, en el cielo no todos van a ocupar la misma posición. Y eso por causa de la obra que hayamos hecho o no hayamos hecho aquí en la tierra. Si hicimos una obra acorde a lo que el Señor esperaba, vamos a tener recompensa y vamos a tener galardones y vamos a tener posiciones. Entonces, si en el cielo tu hermano tiene una mayor posición que tú, porque él sirvió a Dios y tú no te vas a poder quejar. Vas a ser salvo, es verdad, pero tu recompensa será pequeñita. Dice la Biblia, algunos serán salvos como por fuego. Es decir, gracias a Dios que el fuego no los va a quemar a ellos. Va a quemar la obra de ellos y ellos van a entrar medio chamuscados, pero van a entrar. ¿Cuántos cristianos chamuscados entrarán en el cielo? No sé. Pero un hermano me decía, yo con tal que entre en las calles, al cielo, aunque sea barrendero en las calles de oro, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de hacer
la mejor obra, porque mira cuando dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué más dice? Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero esa recompensa va a ser pasado el tribunal de Cristo. Bien, entonces, no, ese no es el tema porque lo vamos a hablar en algún momento, el tema del tribunal de Cristo. Pero ese es el primer evento en el cielo, mientras acá abajo, en esos 7 años, está ocurriendo la gran tribulación. Acá arriba, en el cielo, estamos pasando por el juicio, por el tribunal. Una vez que todos pasamos por el tribunal, ¿no es cierto? Dios sabe cómo hará con millones de personas para pasar por el tribunal y entregar la recompensa. Vienen las bodas del Cordero. La iglesia, la esposa, entra en casorio, entra en matrimonio espiritual con el novio, el Señor Jesucristo. Y esa boda del Cordero maravillosa será espectacular. No te puedes dar una idea. Las bodas más grandes que hay aquí en la tierra o que ha habido, viste, a veces muestran en la televisión bodas de reyes, bodas de la farándula, de gente muy rica que tiene mucha plata y que alquila una isla entera para hacer una boda y tiene toda clase de sirvientes, comida. Eso no tiene comparación con lo que serán las bodas del. Entonces, la iglesia pasa por el trono, el tribunal y luego por las bodas del Cordero y se convierte en la esposa del Cordero. Y una vez que se ocurre la boda, en estos 7 años, terminado todos esos eventos, en la tierra está ocurriendo la gran tribulación y entonces desciende el Señor con nosotros, la iglesia, con su esposa, con la iglesia, y viene a reinar a este mundo. Una vez que el Señor baja, hay ciertos eventos que yo voy a mencionar acá, que le llamamos eventos previos al inicio del reinado milenial, eventos previos. En realidad, con la venida del Señor ya se inicia el reinado porque Él toma el poder, pero primero tiene que poner en orden un montón de cosas antes de reinar. O sea, no solamente baja, pero viene a poner orden. Y hay ciertos eventos que ocurren para que ese orden pueda ser establecido y el Señor empiece a gobernar. Primero, el anticristo, voy a numerarlo así. Número uno, el anticristo. Pueden poner allí eventos previos al inicio del reinado milenial. Ese es el título. El título de este tema es La dispensación del reino milenial. Ese es el título general. La dispensación del reino milenial. Ya vimos el tema del tiempo, que son 1000 años, y ahora vemos el segundo tema, que es eventos previos al inicio del reinado milenial de Cristo. Eventos previos al inicio del reinado milenial de Cristo. Número uno, el anticristo y el falso profeta serán apresados y echados al lago de fuego, y sus ejércitos destruidos por el Señor. El anticristo y el falso profeta serán apresados y echados al lago de fuego, y sus ejércitos destruidos por el Señor. Apocalipsis 19, 11 al 21. Leo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este es el Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. Este ser llamado la bestia es el anticristo. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El anticristo habrá juntado millones de personas y muchas naciones para pelear contra el Señor. Y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así que este es la primera cosa que ocurre cuando el Señor desciende a la tierra. Derrota el ejército del anticristo, y el anticristo y el falso profeta son tomados vivos y lanzados al lago del fuego. Y es la primera cosa que ocurre. La segunda, luego que el Señor Jesús destruye al anticristo, luego que el Señor Jesús destruye al anticristo y a sus ejércitos, Satanás es apresado y echado al abismo por 1000 años. Satanás es apresado y echado al abismo por 1000 años. ¿Sí? Apocalipsis 20, 1 al 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Observa acá el, el ángel, el ángel desciende del cielo con la llave del abismo, ¿sí? Y una cadena. No se da el nombre del ángel. Tú dices el diablo es muy poderoso, sí, es poderoso, sí, muy poderoso. Pero en cuanto a fuerza, hay ángeles que tienen más fuerza que él. Y acá el Señor no mandó una patrulla de ángeles a capturar al diablo, sino uno solo, con una cadena. Y este ángel lo tomó, lo amarró y lo lanzó al abismo. El abismo es una prisión de ángeles. Y allí actualmente hay apresados millones y millones de seres y demonios que que aparecerán y torturarán a la gente durante la gran tribulación. Eh, y allí será echado Satanás.
el diablo, el dragón, la serpiente antigua, por 1000 años, por 1000 años. Es el segundo evento. El tercero, se realiza el juicio de las naciones. Se realiza el juicio de las naciones. ¿Qué es este juicio de las naciones? Durante la gran tribulación va a morir mucha gente. Va a morir las 2/3 de la raza humana. Van a morir. Y van a morir por los castigos divinos. Millones y miles de millones de personas van a morir. Y de los que queden, todos van a comparecer en el juicio de las naciones. ¿Cuál es el juicio de las naciones? El Señor lo mencionó hablando de el juicio de los corderos y los cabritos. Y lo leemos en el libro de Mateo, capítulo 25, y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Eh, Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, eh, eh, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, de cierto os digo, que en cuanto a mí lo hicisteis, a mí no lo hicisteis, a uno de estos más pequeños tampoco, perdón, porque de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué será el juicio? ¿En base a qué será el juicio? El Señor juzgará en base a cómo las naciones han tratado a Israel. Porque cuando dice uno de estos mis hermanos más pequeños, está hablando de Israel. Esto está profetizado en el libro de Joel. No lo voy a leer porque es bien extenso, pero tú puedes anotar la cita ahí: Joel 3, 1 al 3. Y Joel, mismo capítulo, del 9 al 16. En el inicio dice: porque aquí en aquellos días y en aquellos tiempos en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y entraré allí en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y sigue:
Entonces, el juicio de las naciones es, Dios va a juzgar a las naciones de acuerdo a cómo trataron al pueblo de Israel. Las naciones que fueron crueles con los israelitas, las naciones que fueron antisemitas, antisemitas, estas naciones eh, serán apartadas, dice, irán al castigo eterno. Mira, hay naciones que tradicionalmente son antisemitas. Hoy día aquí en Latinoamérica, hay naciones que son marcadamente antisemitas por sus gobernantes, no que el pueblo, sus gobernantes. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela, eh, el presidente Chávez, ¿recuerdas? Él dijo, yo odio a Israel con todas mis entrañas. Eso se llama odio a Israel. Y murió de cáncer intestinal. Venezuela es un país antisemita, no por el pueblo, sino por los gobernantes. Hoy día Colombia tiene un gobernante de izquierda que también es antisemita. Chile tiene un gobernante de izquierda que también es antisemita. Hay naciones que son marcadamente antisemitas. Ahora, tú ves que hablemos de los musulmanes son todos antisemitas. Ellos odian a Israel y ellos buscan la destrucción, la aniquilación completa de Israel. Pero hay naciones que pese a que tienen conflictos internos se mantienen ahí en la línea protegiendo a Israel, como es Estados Unidos, Inglaterra y algunas naciones de Europa. Pero porque tienen como un pacto implícito, no escrito, de proteger a Israel. Si nosotros fuéramos israelitas, mira, Israel está rodeado de naciones que se la quieren comer, que la quieren destruir. No es fácil vivir en Israel, con todos los conflictos que hay. Tú dices, no, la guerra en Gaza, sí. Mira, hoy día tiene guerra en Gaza, al costado, sí. Arriba, guerra con el Líbano, con la gente del Líbano. Allá los iraníes que le tiran cosas, más acá los hutíes de Qatar. Y así, rodeado. Durante eh, la guerra de los 6 días, 6 naciones. Egipto, que era la más poderosa, Siria, que también era muy poderosa, y 4 naciones más juntas pelearon contra Israel para destruirlo. Israel es un milagro. Tu existencia es un milagro, porque con todos los enemigos que tiene, tendría que estar destruido, pero no. Dios la ha levantado como una nación fuerte, fuerte y aguerrida. Entonces tenemos que entender, tú no creas mucho lo que dice la publicidad y el periodismo en este tiempo, porque el periodismo va para el lado que va para cualquier lado. Tú crees a la palabra. Nosotros somos mandados a amar a Israel, orar por Israel y apoyar los planes de Dios con Israel. Esa debe ser nuestra posición. Nosotros jamás podemos ser antisemitas, hermano, porque aquí el Señor está juzgando a las naciones y las que pasan al milenio son las naciones que apoyaron a Israel y las que van al castigo son las naciones que desampararon a Israel. Desampararon a Israel. Fíjate, eh, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo, no me cubriste, etcétera, etcétera. Ahora el Señor juzgará a todas estas naciones en lo que se llama el juicio de las naciones. Ese es el tercer evento. El cuarto evento, estoy hablando de eventos previos al milenio. El cuarto evento es que se produce la resurrección de todos los que murieron en Cristo durante la
gran tribulación. Se produce la resurrección de todos los que murieron en Cristo durante la gran tribulación. Apocalipsis 7, del 9 al 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron. Bueno, eh, adoraron diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Leemos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 6. Apocalipsis 20, 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien, mira, esta es la resurrección. El día que el Señor venga a buscar a la iglesia, el arrebatamiento, ocurre la resurrección de todos los que han muerto para atrás, los que han creído en Cristo. Bien, esa resurrección lo que va a hacer es definir quién es quién. Entonces, todos los que han muerto en Cristo, los que ya partieron, van a resucitar y, como dije, los que estemos vivos vamos a ser transformados. Luego viene la gran tribulación, y la gran tribulación se va a predicar el evangelio. La gente que se convierta, muchos de ellos van a morir por causa de Cristo, porque va a haber gran persecución contra la iglesia. Perdón, no la iglesia, gran persecución contra los santos, así le llama la Biblia, los santos, los que tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón va a lanzar una gran persecución contra ellos. Entre tanto, la iglesia está en el cielo, en las bodas del Cordero, ya sabemos eso, ¿verdad? Pero acá abajo hay gente convirtiéndose y hay gente también muriendo por su fe. Aquí la palabra de Dios usa la expresión decapitados, ¿sí? Decapitados por causa del testimonio de Jesús. Dice decapitados quizás por una razón. Y dice que estos decapitados han sido decapitados, valga la redundancia,
porque no adoraron a la bestia ni a su imagen. Ellos van a sufrir una muerte extraña. En el tiempo antiguo, los romanos mataron a muchos cristianos crucificándolos y quemándolos. El camino a Roma a veces estaban cientos y cientos de cristianos clavados, crucificados igual que Cristo, y a veces los quemaban también. Muchos otros murieron en los circos romanos, matados por leones. Otros murieron en cárceles romanas, ¿no es cierto? Debilitados porque no les daban comida, por inanición. Pero estos, particularmente estos que no adoran la imagen de la bestia, ni reciben la marca en su frente ni en su mano, mueren decapitados. Y aquí hay como una señal interesante, porque si tú miras el mundo de hoy, y Cristo va a regresar en esta era, no en la era de los romanos ni para atrás, en esta era, ¿quiénes son los que decapitan a la gente, a los opositores? ¿Quiénes decapitan a la gente? Los musulmanes. Los musulmanes. Son los únicos que hacen eso. Decapitan a la gente y cortan la cabeza. Entonces, por este pasaje, muchos están diciendo hoy día, y yo creo que es muy razonable, que el anticristo o va a ser musulmán o va a tener una fuerza musulmana muy grande persiguiendo gente y matando gente. Entonces, toda esta gente que muera, decapitados, ¿no es cierto?, golpeados, como sea, por la causa del Señor, van a resucitar al final de la gran tribulación. Es decir, mira, la iglesia se va y todos los que son salvos se van. Y de ahí empiezan a morir otros que también creen en Cristo, otros aquí en la tierra, que no son parte de la iglesia, son otro grupo de salvados. Y están muriendo, muriendo por 7 años. Y cuando terminan los 7 años y Cristo desciende, los resucita a ellos. Es el segundo grupo de resucitados. No son parte de la iglesia, son otro grupo con otro propósito divino. Porque la iglesia tiene un propósito con Dios. Mira, hay una cosa muy interesante y es que cuando nosotros vayamos al cielo y a la gloria, vamos a encontrar que hay muchos pueblos distintos o familias. Vamos a tener, por ejemplo, los israelitas que fueron justos, los israelitas que fueron justos eh, y que ellos sirvieron a Dios durante el tiempo de la ley y son salvos. Vamos a encontrar a David, vamos a encontrar a Juan el Bautista, vamos a encontrar a Samuel, vamos a encontrar a muchos que son del pueblo de Israel, millones quizás, ¿no es cierto?, que son una familia espiritual, una familia de Dios. Pero también vas a encontrar a los que son los que fueron justos antes del milenio y que no vivieron bajo la ley, que tuvieron otra dispensación con Dios y son también otras familias divinas que tienen posiciones distintas en el cielo. La iglesia tiene un lugar especial, específico, como esposa del Cordero. Las otras familias o grupos, por eso en el libro de Hebreos capítulo 12, el apóstol Pablo dice, ustedes han sido acercados al monte de Sión en el cielo, a la ciudad celestial, a la compañía de millares de ángeles, han sido acercados a la asamblea de los primogénitos, al grupo de los justos hechos perfectos. Está hablando de los primogénitos, los justos hechos perfectos. Está nombrando familias celestiales que son humanos salvados. Y nosotros también humanos salvados y glorificados con un propósito especial de parte del Señor. Muy bien.
Estos que van a resucitar al final de la gran tribulación van a estar con el Señor y van a reinar con el Señor. Mucha gente va a reinar con el Señor. Y bien, después, el, la quinta cosa que va a suceder cuando Cristo venga y regrese, la quinta cosa es la conversión de Israel, la conversión nacional de Israel. Mira, los israelitas, los judíos, crucificaron al Señor junto con los romanos. ¿No es cierto? Sabemos eso. No quisieron creer. La mayoría rechazó al Señor. Aunque la iglesia fue bien grande en el siglo I, pero era un grupo pequeño igual en comparación con toda la nación. La nación de Israel no quiso creer. Y cuando estaban crucificando al Señor, ellos dijeron, nosotros nos hacemos responsables de la muerte de Él, que su sangre sea sobre nuestras cabezas. Eso le dijeron a Pilato. Nosotros nos hacemos responsables de esta muerte. Crucifícalo, nosotros vamos a ser responsables. Ellos no quisieron creer. Los religiosos del tiempo de Jesús fueron completamente opositores al Señor y el pueblo siguió a sus líderes religiosos. De manera entonces que Israel no creyó. Israel siguió con su vida. La iglesia estuvo un tiempo, ¿no es cierto?, en paz, ahí creciendo, y de pronto empezó la persecución con Saulo, que persiguió a la iglesia. Después muchos israelitas se fueron de Israel por la persecución y Jesús había profetizado y había dicho no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ustedes estén atentos con las cosas que van pasando, porque va a venir y Jerusalén y el templo va a ser destruido. Oren para que su huida no sea en invierno. Y entonces el Señor les estuvo advirtiendo, porque 40 años después que el Señor murió, vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo piedra sobre piedra. Sacaron, el templo estaba construido con piedras, con grandes piedras. Sacaron todas las piedras, dejaron destruido completamente el templo. Entonces, Israel tampoco creyó, los israelitas no creyeron. Mira, fueron esparcidos, perseguidos, perdieron su tierra. Y los israelitas que se iban a otros lugares no creían en Jesús, siguieron creyendo en la ley de Moisés hasta el día de hoy. Tú ves que aunque hay iglesias cristianas en Israel, porque hay cristianos israelitas en Israel, la mayoría de los israelitas o, o tienen la religión judía o son ateos. Esa es la realidad en Israel. Hay mucho ateísmo en Israel. Ahora, ellos no creen en Cristo, no creen que Jesús es el Mesías, no creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios enviado. No pueden creer, no lo creen. Y han rechazado por 2000 años, a pesar de todos los castigos que han tenido de Dios, han rechazado por 2000 años el mensaje del Evangelio. Entonces tú dices, ¿cuándo los israelitas se van a convertir? ¿Cuándo? Pues se van a convertir. ¿Se van a convertir cuándo? Cuando Cristo descienda, al final de la gran tribulación. Eso es lo que dice Romanos 11, 26 y 27. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Israel será salvo, creerá en Cristo.
En Isaías 1:27, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella, los convertidos con justicia. Jeremías 24:7, hablando de Israel, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón, de todo su corazón. Bien, voy a hacer un alto. Eh, Quiero felicitar al apóstol Luis Monsalve, ¿no es cierto? Uno de los hombres más grandes de la historia. Aleluya. Eh, Porque hoy está cumpliendo 95 años. No se le nota, pero apóstol Luis, felicitaciones en tus 47 años, ¿no? Que Dios te bendiga, te siga fortaleciendo en todo lo que haces para su nombre y para su gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, apóstol. Saludos a todos, bendiciones. Muchas Amén. gracias. Amén. No se le nota a los 95, ¿eh? ¿No? Bueno, eh, Israel será salvo. Ese es el quinto punto, la conversión nacional de Israel. Todo esto está ocurriendo, las cosas que estamos mencionando, antes que empiece el milenio, ¿sí? Y de ahí en adelante empieza el milenio. Y ahora empieza entonces el punto 6. Cristo gobierna la humanidad por 1000 años. Apocalipsis 24:6, lo leemos de nuevo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, estos son los eventos previos. Vamos a describir un poco esta dispensación. Primero, ¿por qué se le llama reino milenial, dispensación del reino milenial? Se le llama así simplemente porque por 1000 años Jesucristo va a estar reinando en la tierra. Por 1000 años el Señor va a estar reinando en la tierra. El reinado de Jesús será en estos 1000 años literal, físico, político. ¿Reina Jesús en la tierra hoy? ¿Reina en la tierra hoy? Sí, en tu corazón, en mi corazón, en la iglesia. Pero es un reinado espiritual, un reinado espiritual. Pero durante 1000 años el Señor va a estar reinando aquí como un gobernante, literal, literal, físico, político. La gente lo verá, Él se manifestará. Entonces, eh, la capital del reinado del Señor será Jerusalén, su central de gobierno, Jerusalén, en Israel. Israel será el centro del gobierno divino durante estos 1000 años, y Jerusalén la capital política del imperio de Jesús, porque será un imperio. En Isaías 2, del 1 al 4, Isaías 2, del 1 al 4,
Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Mira, cuando habla del monte, aquí habla de nación política. Dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. La palabra monte aquí se refiere a una realidad política, a un país, a una nación, a una ciudad de gobierno. Por lo tanto, aquí está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel, el monte. Cuando dice entonces, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Se refiere a Jerusalén. Y será exaltado sobre los collados, también naciones y pueblos y ciudades, y correrán a él todas las naciones. Está hablando de las naciones del mundo que haya en ese tiempo. Mira, voy a decir algo importante. Cuando, cuando nosotros estemos en el milenio, hay naciones que no van a existir, que actualmente existen y no van a existir. Tienes que pensar que durante la gran tribulación van a morir las 2/3 partes de los hombres de la tierra castigados por Dios, por los grandes castigos de Dios. Hoy día hay 8.000 millones de habitantes. 2/3 partes, 2/3 partes de los 8.500 millones, de los 8.000 millones que hay, va a quedar la tercera parte. Y la tercera parte de 8.000 millones, ¿cuánto es la tercera parte de 8.000 millones? Es como 2.800 millones, 2.700 millones de habitantes. 2.700 millones. 2.700 millones van a quedar, van a pasar, van a vivir, y 6.000 y 5.300 millones van a morir durante la gran tribulación. Entonces hay naciones enteras, muchas naciones que van a desaparecer como naciones. Y en el juicio, acuérdate, en el juicio de las naciones que no hayan sido naciones que apoyen a Israel, van a ser castigadas, lanzadas al castigo eterno. Por lo tanto, el mundo va a ser muy distinto. El mundo del milenio va a ser muy diferente. Hoy día tenemos una sobrepoblación del planeta, pero vamos a tener mucho menos gente. A ver si recordamos. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en la pandemia, confinados, que no salíamos a la calle? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que empezaron a venir animales a las ciudades, animales que no se ven? ¿Sí? Y que es como que la tierra estaba en paz y se veía mucho más linda, ¿no? A pesar de que nuestros países, Argentina, Chile, hay sequía todavía, pero se veía todo mucho más, como más tranquilo. Bueno, la tierra, imagínate si le sacas a la tierra 2/3 partes de los habitantes que tiene, lo que queda va a ser lo que va a vivir en el planeta. Las naciones que queden, no sabemos cuáles van a ser. Israel va a estar, porque Israel es la nación de Dios con la cual él va a reinar. Esperemos que Argentina y Chile también estén. Pero nosotros nos da lo mismo en el fondo porque nosotros vamos a estar glorificados y gobernando con el Señor. Pero como naciones, por el amor que tenemos a nuestros países, ¿no es cierto? Que de donde nacimos. Pero como sea que sea, eh,
esas naciones, todas esas naciones que estén, van a tener como centro político a Jerusalén. Por eso se le llama el monte de la casa de Jehová. El templo va a ser reconstruido, y a eso se refiere con la casa de Jehová. Y el monte es la ciudad. Aquí se le llama monte a la ciudad o al sistema político, ¿no? Bueno, entonces sigue. Y correrán a él, a este monte que es Jerusalén, las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Sí, es más específico todavía, de Israel. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, Sión es Jerusalén, ¿no es cierto? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Cuándo ocurrirá esto? En el milenio. Estamos empezando a describir el milenio. Hablamos de los eventos previos a empezar el milenio, pero ahora estamos ya entrando y describiendo el milenio. La capital del mundo será Jerusalén. Jeremías 3:17, Jeremías 3:17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón. Bien, entonces, esto es lo primero, ¿no? Ahora, para entender el milenio, tenemos que entender el tema de los pactos. Ustedes recuerdan que un principio que hemos venido repitiendo vez tras vez cuando entramos a una nueva dispensación, a estudiar una nueva dispensación, hemos dicho que una dispensación es un tiempo específico establecido por Dios en el cual Dios trata al ser humano de cierta forma, se revela a él de cierta forma y le exige ciertas cosas, ciertas formas de vida, ciertas formas de adorar, ciertos requisitos para ser salvos, etc. Cuando cambia la dispensación y pasa a otra, Dios exige otras cosas y se revela de otra manera y exige, ¿no es cierto?, tiene un plan distinto de salvación. Ahora, también establecimos que toda dispensación bíblica empieza con un pacto y termina con un juicio. La dispensación en la que estamos empezó con el pacto hecho por Jesús con sus discípulos la noche antes de ser crucificado, lo que la Biblia llama el nuevo pacto. Nuestra dispensación empieza con ese nuevo pacto y termina con el juicio de la gran tribulación. El milenio también empieza con pactos y termina con el juicio final, la destrucción de Satanás, ya definitivamente echado al lago de fuego, y el juicio final. Entonces se cumple este código de cada dispensación empieza con un pacto y termina con un juicio. Pero el milenio, en el milenio hay 4 pactos que se cumplen, 4 pactos distintos que se van a cumplir en el milenio. El primer pacto es el pacto con Abraham. Este es el primer pacto que tenemos que tener en cuenta para entender el milenio. El pacto que Dios hizo con Abraham está en varios pasajes del libro de Génesis que leeremos. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Leemos ahora Génesis 13, 14 al 17. Génesis 13, 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Sí? Eh, Mira, en el primer pasaje que leímos, el Señor le habla principalmente de, de la descendencia de él como una persona que va a bendecir a las naciones y a todas las familias de la tierra. Pero aquí le habla de la tierra específicamente, de la tierra que llamamos Israel. Eh, Dice, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, ve por la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti la daré. Luego en Génesis 15, del 5 al 7. Génesis 15, del 5 al 7. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Leemos también en Génesis 15, ahí mismo, versículos 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bien. Y por último, Génesis 17, del 1 al 8, que no lo vamos a leer, pero le promete nuevamente la descendencia y la tierra. Pero mira, la tierra que le promete empieza en el río de Egipto, en la parte sur, ¿sí? Y sube por todo el costado del Mediterráneo y llega hasta el Éufrates. Hoy día es imposible que esa tierra sea de Israel, porque a la mitad de esa tierra, de esos límites, hablando de sur al norte, Israel llega hasta la mitad. Después está Líbano, aquí, Siria, un gran país, y Siria llega hasta al Éufrates. Entonces, para que Israel tenga esa tierra, tendría que ser eliminada Siria como nación y Líbano. Y hoy, no sé, ¿cómo eliminas una nación como Siria? Pero dentro de esos 5.300 millones de personas que van a morir, Siria va a ser eliminada, porque esa palabra se va a cumplir, literalmente, en el milenio. Nunca se cumplió cabalmente, pero en el milenio el territorio de Israel va a pasar para el norte y va a llegar hasta el río Éufrates, que actualmente es imposible porque habría que eliminar un par de naciones. Bueno, Dios las va a eliminar. Y la palabra que el Señor le dio se va a cumplir. En este pacto que Dios hizo con Abraham, Dios le promete 5 cosas a Abraham. En este primer pacto, 5 cosas. Se las promete a Abraham y se las promete a su pueblo, a sus descendientes. La primera es la tierra. La primera cosa que le promete es la tierra. La segunda cosa le promete descendencia.
la descendencia. La tercera le promete la bendición. Tierra, descendencia, bendición. La cuarta cosa que le promete es, hablando de esta bendición, le promete bendición, ser de bendición para todas las naciones y bendecir a los que le bendicen y que los que le maldigan sean maldecidos. O sea, él no tiene ni que maldecir, porque si alguien lo maldice a él, se está automaldiciendo. Y la maldición no vendrá sobre es lo que está diciendo Dios a Abraham. Entonces, este asunto de la maldición y la bendición que está sobre Abraham y sobre su descendencia es algo muy poderoso. Entonces, tierra, descendencia, bendición, honra. Le promete que él va a ser un hombre que va a trascender, que va a ser muy famoso, que va a ser recordado, un referente de la historia. Y en quinto lugar, le promete esta retribución. Esta retribución significa al que te bendice lo voy a bendecir y al que te maldice lo voy a maldecir. Esa es la retribución. Estas 5 cosas le prometió Dios a Abraham. Y este pacto es la base de la perpetuidad de Israel. Israel no puede ser destruido porque hay un pacto de Dios con Israel que no se ha cumplido. Entonces, Israel, nadie lo puede destruir a Israel. Le pueden hacer daño, pueden casi como ha quedado a veces con un pequeño remanente, pero vuelve a levantarse. La nación no puede ser eliminada. Los musulmanes tienen una tremenda frustración y la tendrán siempre porque no pueden eliminar al más terrible enemigo que ellos odian, que se llama Israel. Entonces, Israel tiene un señalamiento divino, un propósito de Dios. Muy bien. La perpetuidad de Israel como nación, la posesión de la tierra, la herencia y la bendición de Israel en las naciones, todo eso está directamente relacionado con este pacto que Dios hizo con los israelitas. El segundo pacto, dije que hay al menos 4 pactos que Dios hizo y que tienen que ver con el milenio. El segundo pacto es llamado Pacto Palestino o Pacto de la Tierra. En realidad la palabra palestino no es buena, es una palabra que se generó siglos atrás, pero hoy día la palabra palestino tiene que ver con el pueblo que lucha, ¿no es cierto?, ahí en Gaza y todo eso, que son los llamados palestinos, los antiguos filisteos. Pero teológicamente se lo conoce como pacto palestino y mejor nombre es pacto de la tierra. Y en este pacto Dios refrenda las promesas acerca de la tierra. En el capítulo 28 de Deuteronomio, Dios le promete a Israel que si cumplen sus mandamientos, Dios los va a bendecir, etcétera, etcétera. Pero también le promete que si ellos desobedecen los mandatos, van a ser castigados, van a ser enfermados, van a ser esparcidos, van a huir, etcétera, etcétera. Promete, eso es el capítulo de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, capítulo 28. En el capítulo 29, él, está Dios a través de Moisés repitiendo muchas cosas y termina en el capítulo 30 haciendo este pacto, 30 del 1 al 10. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, castigos, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios.
Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y será tuya. Este es el pacto de la tierra. El Señor en este pacto confirma las promesas que le dio a Abraham y a todos los descendientes, y le dice, la tierra será tuya, y te haré bien, y te multiplicaré más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu corazón, Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y sigue hablando hasta el versículo 10. ¿Qué cosas sucederán en relación con este pacto, que es llamado el pacto de la tierra o el pacto palestino? Número uno, la nación de Israel sería arrancada de la tierra de Israel por causa de su infidelidad. Dios prometió eso, que si se portaban mal, los iba a echar de la tierra, los iba a sacar de la tierra que le dio a Abraham y a su descendiente, y así lo hizo. Y los israelitas han vivido por casi 1900 años. Este es un milagro impresionante, la supervivencia de Israel, porque vivieron 1900 años sin tierra, sin lugar entre las naciones, y conservaron su identidad, y conservaron su ley, y conservaron su cultura, y conservaron su música, y conservaron todo por 1900 años. Imagínate tú que de pronto nosotros, los chilenos, los argentinos, los colombianos, fuéramos esparcidos por las naciones. ¿Cuánto tiempo conservaríamos nuestra cultura, nuestras raíces, eh, nuestras, no sé, costumbres? ¿Cuánto tiempo lo conservaríamos? No sé si alcanzamos una o dos generaciones. Y encima perseguidos, odiados por las naciones donde iban. Pero Dios sin duda tiene algo grandioso con Israel. Y por 1900 años, viviendo perseguidos, odiados, ¿sí? Han conservado todo lo que tenían que conservar. Y hoy día Israel es nuevamente una nación. Pero Dios prometió que si pecaban en ese tiempo, ¿no? Cuando dio la ley, los iba a sacar de la tierra, lo hizo. La segunda cosa es que prometió que habría un arrepentimiento futuro, que todavía no ocurre. Habría un arrepentimiento futuro que va a ocurrir, pero todavía no, con Israel. Así que vamos a ver un avivamiento en Israel. En ese tiempo nosotros ya vamos a estar glorificados, hermanos, pero vamos a ser testigos del avivamiento de Dios en Israel. Imagínate los israelitas bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo será? Porque Pablo dice que si lo que nosotros hemos vivido, los gentiles, con tanta gloria, y este es el defecto de Israel, o nosotros entramos, ¿no es cierto? Pero Israel es un pueblo glorioso. Imagínate cómo será su restauración, hablando de la gloria. Entonces, lo que habrá en Israel será una cosa, pero jamás vista, jamás vista, ¿no? Ya, habrá un arrepentimiento futuro, los israelitas se van a arrepentir. Tercero, Israel será restaurado en su tierra. Dios traerá de todas las naciones a los israelitas de nuevo a su tierra. Y es lo que ha estado haciendo desde el año 1948. Mira, en Israel hay como 6 millones de personas viviendo, pero hay más israelitas, 8 millones de personas, pero hay más israelitas fuera de Israel que en Israel, todavía. Así que todavía falta que Dios traiga a todos esos, ¿no? Eso está ocurriendo, hoy día está ocurriendo. Más gente israelitas que están en el mundo se están volviendo
se están yendo a Israel, a pesar de, yo pregunto, ¿tú te irías a vivir a un país que está en medio de la guerra? Odiado por todos sus vecinos. eh, Acá los palestinos, allá los del Líbano, más arriba los de Siria, allá los de Irán, por acá los de Qatar, por allá. ¿Te irías a vivir? Y todos así con los misiles ¡fua! Contra Israel. ¿Tú te irías a vivir a un país así? Ellos lo están haciendo. Siguen emigrando judíos de todo el mundo a Israel. ¿Sabes por qué? Porque este no es un movimiento de migración humana. ¿No es cierto? Nosotros hemos vivido la migración humana, la migración por causa de problemas en los países. Nosotros tenemos en nuestras naciones hermanos de aquí de Sudamérica, de distintas naciones que han migrado de sus países por causa de la economía. También hace, hace muchos años atrás, hace 50 años atrás, en Chile hubo grandes migraciones de gente hacia Argentina, hacia Venezuela, hacia Perú, y hoy día se repite para este lado, para acá, nunca tenemos que olvidar eso, ¿no es cierto? Eh, pero estas migraciones son por cuestiones políticas, porque la gente lo está pasando mal, porque son perseguidos políticamente en sus países, porque no tienen trabajo, por esperanza, mejor esperanza de vida para los hijos. Pero esta migración de israelitas que están en el mundo hacia Israel no es por ninguna de esas causas, porque los israelitas que están en los distintos países del mundo no son pobres. ¿Conoces algún judío pobre? ¿No? ¿Cuántos conocen un judío que esté viviendo en un campamento o, o en una villa miseria en Argentina? ¿Cuántos conocen un judío que ande limpiando, ande limpiando los vidrios en la esquina? No, hermano. Ellos tienen una bendición económica, pero gigantesca. Dios les ha dado la bendición de la bendición de poder hacer dinero. ¿Cuántos quieren esa bendición? Yo no se la puedo dar, se la puedo decir. Así que no pongan la mano ahí porque... Pero ellos la tienen porque Dios se la dio. El poder de hacer dinero. Entonces, ellos no se están regresando a Israel por dinero, ni porque políticamente lo estén pasando mal en los países, porque hoy día los judíos son más respetados que antes. Pero es porque Dios está provocando este regreso. Él dijo, yo recogeré a tus cautivos, hablando de Israel, aunque estén en lo más lejano allá, bajo el sol, yo los voy a traer. No importa dónde estén los judíos, van a regresar. Y como todo esto se está acercando, te das cuenta que el Señor ya viene. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar, venga, que venga el Señor. Señor, ven, ven, ven pronto, amén. Porque cuando Él viene es nuestro arrebatamiento y luego viene 7 años después, ocurren todos estos eventos que ya hablamos. Muy bien, volvemos. Israel será restaurado en su tierra. Cuarto, Israel se convertirá a Dios como nación. Ya lo vimos antes. Se convertirá, por eso dice Romanos, todo Israel será salvo. Luego que Israel se convierta, el Señor producirá en Israel un cambio de corazón, que Israel no lo ha tenido nunca. Lo vamos a ver en el cuarto pacto, pero Dios cambiará el corazón de Israel. Luego el Señor castigará a los enemigos de Israel. Y, por último, bendecirá a Israel en abundancia. Todo esto dice este segundo pacto, que es el pacto palestino o el pacto de la tierra. Vimos que cada dispensación empieza con un pacto y termina con un juicio. Aquí hay 4 pactos que dan inicio al milenio. El primero, el pacto de Dios con Abraham. Segundo, el pacto palestino. Tercero, el pacto llamado davídico. El pacto davídico. Es un pacto que Dios hizo con David, con el rey David. Con el rey David. Y en 2 de Samuel, capítulo 7,
versículos 11 al 16. Ahí está el pacto davídico. Segunda de Samuel 7, 11 al 16. Asimismo, Jehová te hace saber, el profeta le está hablando a David, Jehová te hace saber que él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eternamente. Este es el pacto que Dios hizo con David, de darle un reinado eterno. Sus descendientes reinarían eternamente. Este mismo pacto está en Primera de Crónicas 17, 7 al 14. ¿Sí? En Salmos, dije Primera de Crónicas 17, 7 al 14. El pacto está resumido también en Salmos 89, 3 y 4. Salmos 89, 3 y 4. Dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, el Señor reinará sobre el mundo, partiendo desde Jerusalén, pero a Jesús se le llama la raíz de el león de Jesús, es el león de Judá y la raíz de David. Todo esto habla de Jesucristo como rey. Jesucristo como rey. Jesucristo es el cumplimiento pleno de la promesa que Dios hizo a David. El Señor viene para reinar el mundo. Y el que va a reinar el mundo, sobre el mundo, es un descendiente de David. Es Jesucristo. En la carne, descendiente en la carne. En este pacto davídico hay 6 cosas importantes que tenemos que rescatar. Primero, Dios establece definitivamente a Israel en la tierra que le prometió. Esto es lo que dice el pacto, que Dios establecerá, dice en Primera de Crónicas 7, 14, asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él, en el lugar que el Señor le estableció, y no sea más removido, nunca más, ¿sí? Después dice, humillaré a todos tus enemigos. Bueno, entonces, primero, en el pacto Dios establece el lugar definitivo para su pueblo Israel. Segundo, el Señor humillará a los enemigos de Israel, la humillación de los enemigos de Israel. Tercero, Jehová le edificará casa a David. Cuando habla de la casa de David, está hablando de la descendencia familiar, la casa de David. Cuando tú lees esa parte en el Antiguo Testamento, generalmente la casa de Judá, la casa de Jacob,
está hablando de la descendencia. ¿No? La descendencia. No está hablando de una casita que se construyó para vivir. No, está hablando de su descendencia. Cuarto, el Señor promete en el pacto que uno de los descendientes de David le edificará templo. Se cumplió ese pacto con Salomón, primeramente, pero se cumplirá en el milenio también con Jesús. Quinto, su descendencia, la descendencia de David, es decir, Cristo, será confirmado como rey eternamente. Será confirmado como rey. Y sexto, el trono del reinado de Cristo será firme para siempre, para siempre. Muy bien. Aquí hay tres pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham, que se cumple ahora cabalmente en el milenio. Segundo, el pacto palestino, el pacto de la tierra, que también se cumple en el milenio. El tercer pacto, el pacto davídico, el pacto del reinado del gobierno, que se cumple en el milenio. Y ahora viene el cuarto pacto, que entra en vigor para Israel en el milenio. ¿Cuál es? El nuevo pacto. El nuevo pacto. En Jeremías 31, del 31 al 34, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nosotros conocemos estas palabras porque están en Hebreos, en el libro de Hebreos, y están relacionadas con la iglesia, con nosotros. Cuando el nuevo pacto fue profetizado para Israel, porque la iglesia era un misterio no revelado. Nadie sabía que venía la iglesia, que iba a existir la iglesia. Nadie nunca lo supo, ni lo sospechó, que Dios tenía un segundo pueblo, no terrenal, sino celestial, que es la iglesia. Y que en ese pueblo se cumpliría primeramente el nuevo pacto. Entonces, cuando leían del antiguo pacto, de este nuevo pacto, todos leían, pensaban todos en Israel, porque dice, haré un pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y efectivamente, Dios tiene un pacto que todavía no se cumple con Israel y con Judá. Y ese pacto implica que el Señor va a regenerar al pueblo de Israel, el corazón de ellos. Los va a cambiar y va a enviar su espíritu y va a escribir en el corazón de ellos sus leyes, sus palabras, igual que en nosotros. Los israelitas van a tener experiencias muy similares a las nuestras, experiencias con el Espíritu Santo, experiencias de revelación, las van a tener, pero todavía no. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En el milenio. En el milenio se va a cumplir el nuevo pacto en ellos. Hace 2000 años que se está cumpliendo en nosotros, porque venimos a Cristo como vinimos y Él nos transforma y Él nos da un nuevo corazón y pone un espíritu nuevo dentro de nosotros y escribe su ley dentro de nosotros. Bueno, en fin, todo lo que vivimos, todos los efectos positivos
de la regeneración que experimentamos día a día, la guianza del Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo, la iluminación, las visiones, los sueños, todo eso que vivimos nosotros, lo va a vivir Israel, pero todavía no. Es en el milenio, y en el milenio se va a cumplir este cuarto pacto. Entonces, mencionemos los pactos. Número 1, el pacto de Dios con Abraham, que se cumple cabalmente en el milenio. Número 2, el pacto palestino, el pacto de la tierra, que también se cumple en el milenio. Número 3, el pacto davídico, que es el pacto de el reinado, Dios prometiendo un rey eterno, que se cumple en el milenio. Y cuarto, el nuevo pacto, que también se cumple en el milenio. Amén. Muy bien. Todos estos pactos empiezan a regir, empiezan a ser eh, oficiales, cuando Cristo regrese en gloria al final de la gran tribulación. Amados, hemos visto primera, esta primera parte del tema del milenio. Empecé diciendo que cuando nosotros leemos rápidamente la Biblia y buscamos sobre el milenio, nos parece que hay muy poca información, pero en realidad hay muchísima información bíblica, revelación acerca de cómo va a ser el milenio. Y hemos comenzado a verlo. Lo vamos a ir viendo paso a paso en la próxima Escuela Antioquía. No se la pierdan. ¿No? Amén. Y vamos a estar haciendo pues toda esta eh, ampliación de la última dispensación en este planeta, porque después, tú sabes, la tierra va a ser destruida y Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva después del juicio final, y empieza la última octava dispensación, la dispensación eterna. Es importante que tengamos claro cómo va a ser lo que viene para adelante. La historia es lo que hay atrás, la escatología es lo que está adelante, lo que está revelado que Dios va a hacer. No está revelado todo, cada detalle, pero cuando tú estudias todo esto que vamos a hablar sobre el milenio, te vas a dar una idea de cómo va a ser lo grandioso, lo hermoso, lo tremendo, lo potente que va a ser ese reinado por 1000 años. Y vamos a ver también cuál va a ser nuestro lugar y nuestro rol en este reinado, ¿no? Durante estos 1000 años. Amadísimos, vamos a orar y vamos a concluir en el nombre de Jesús. Estamos muy contentos, Padre, por haber podido estar abriendo nuestro corazón, aprendiendo tu palabra, recibiendo tu enseñanza, tu instrucción. Que cada vez que nos juntemos, tu gracia esté sobre nosotros, hablándonos, revelándonos, mostrándonos todo aquello que está en tu corazón y es tu voluntad. Gracias por la vida de cada uno de tus siervos que hoy se han conectado. Bendice sus vidas, bendice su familia, bendice su economía, bendice su salud, bendice sus ministerios, bendice sus discípulos, sus iglesias, bendice todo lo que has puesto en la mano de ellos, papá. Bendícelos, bendícenos a todos nosotros con tu gracia, mi Señor. Que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.